Hola, ¿cómo les va? ¿Me extrañaban? Bien, no pensaba hacer un videíto sobre Metafísica 1, me pareció que con la clase 3 que les mandé era suficiente, pero bueno, vamos a aclarar algunas cosas porque a algunos de ustedes les parece necesario o les parece conveniente, y a mí también en consecuencia. Lo fundamental de ese texto es establecer una sucesión de los diferentes modos del conocer. Aristóteles tiene como meta preguntarse por qué es la sabiduría, que va a ser para él el modo de conocimiento superior, aquello a lo que en el fondo la más íntima esencia del ser humano tiende, a poseer la sabiduría. En este sentido, ojo, porque la clase número 3 que yo les di no solo apunta a ayudarlos con este pequeño texto, sino también a introducir el tema de la ética que veremos luego. Allí justamente he tratado de hacer un puente hacia la otra cuestión. Por eso quizás salió tan difícil, pero lo volví a leer hace un rato y es concentrado nada más, pero no es difícil. Hay que leerlo con atención, creo yo. Entonces, esos distintos modos del conocer están jerárquicamente ordenados y presentados desde el, digamos, inferior modo de conocer, que es el conocimiento de los sentidos, lo que veo, lo que toco, lo que oigo, lo que huelo, etcétera, ya lo conocemos, ¿no es cierto? Es aquello que hemos llamado de un modo muy general la sensibilidad en Platón, a los distintos conocimientos superiores que en principio se apoyan en las sensaciones y necesitan de las sensaciones. Las sensaciones ya son para Aristóteles un conocimiento que, a diferencia de como vimos en Platón en la alegoría de la caverna, no debe en principio ser rechazado. Por eso, en el textito que les di, los ponía en contacto con un Aristóteles que arrancaba con una confianza más terrenal, por decir así, en las sensaciones. Entonces, las sensaciones no son algo que deben ser rechazados, sino que es la base en la que se apoya principalmente el conocimiento. Luego de las sensaciones están, a través de la memoria, las imágenes y los recuerdos. Por encima de las imágenes y los recuerdos, nosotros disponemos de una facultad que aparentemente para Aristóteles los animales no poseen, que es la memoria, que nos permite utilizar imágenes y recuerdos para crear un conocimiento mayor, que es la experiencia, empeiría en griego. Lo digo no para hacer chapa, aunque un poco sí, con la palabra empeiría, sino porque en el texto aparece la palabra empíricos, refiriéndose justamente al tipo de hombre que posee la experiencia, para para distinguirlos de los técnicos, que son los que poseen el arte o la técnica. Entonces, hay animales que tienen memoria, otros para Aristóteles no. No nos metemos en esa discusión, dejémosla un poco aparte, vayamos a las definiciones precisas de los modos de conocer. La experiencia es la que permite luego un superior modo del conocer, pero que se asienta en ella, que es lo que llamamos el arte o la técnica. Recuerdan que arte o técnica son dos traducciones posibles de la misma palabra en griego que es tecné. Recuerdan que esta palabra nos apareció justamente en la definición de educación como arte de dirigir la mirada en Platón o como técnica de dirigir la mirada en Platón. Bien, la técnica implicará ya un saber de otra, digamos, naturaleza que el mero contacto con la experiencia y el mero contacto de la experiencia con las sensaciones. Ahora veremos de qué se trata. Y por encima del arte y la técnica estarán las ciencias, de la cual la última, la que no vamos a discutir, es la sofía o la sabiduría. ¿Ok? Entonces,
Tratemos de puntualizar primero, ojo, estamos dejando de lado el primer párrafo del texto, porque quiero concentrarme en lo que sigue. Ahora después diremos algunas palabras con respecto a él. Entonces, en el segundo párrafo está esta cuestión de sensaciones, imágenes, recuerdos, relación con ciertos animales que pueden tener imágenes y recuerdos, y nosotros, se nos dice, a través del razonamiento, el texto dice a través de el arte y el razonamiento, pero allí lo que juega es la facultad, porque el arte no es una facultad, el arte, la técnica, es justamente ya un modo de conocer, un modo concreto de conocimiento, ¿no es cierto? Mediante el razonamiento nosotros podemos tener experiencia. ¿Qué es la experiencia? Es una acumulación de recuerdos en relación con cosas semejantes o con una misma cosa. Es decir, no vale para ese conocimiento tener una sola sensación o una sola imagen o un solo recuerdo. Se trata de una repetición, se trata de una acumulación de recuerdos o imágenes relativas a cosas muy semejantes o a una misma cosa. ¿Ok? Bien. Por eso va a dar Aristóteles como ejemplo en el, creo, tercer párrafo, ahora cualquier cosa se los corrijo, va a decir, cuando sabemos que tal remedio le hizo bien a tal persona y ese mismo remedio le hizo bien a esa otra persona y también a esa otra persona. ¿Qué significa? Que en casos semejantes de aquella dolencia que podían tener esas personas, resulta que sabemos, porque lo vimos, porque de algún modo lo practicamos, el remedio les hizo bien, los dirigió a la salud. En cada caso particular, los nombres en griego, Calias, Sócrates, etc., los curó, los curó. Pero eso es un conocimiento de una repetición de casos que se constituye y sirve solamente para los casos singulares, particulares. ¿Qué significa lo singular y lo particular? Sócrates es singular. Cuando yo digo algunos, es particular. Singular y particular lo pueden usar ustedes en este nivel con el mismo sentido. La diferencia es que a partir de esa experiencia, de esas experiencias que son acumulación de recuerdos, el pensamiento puede forjar un nuevo tipo de conocimiento, que ya no va a ser un conocimiento de lo particular y de lo singular, sino que va a proponer, a poder hacer proposiciones, es decir, afirmaciones, juicios, modos de saber universales. Universales, ¿qué significa? Que afecten a todos los posibles casos dentro de una semejanza. Como por ejemplo, allí van a tener ustedes palabras médicas de las que se van a reír o que no va a significar nada para ustedes, ¿no es cierto? Los flemáticos, los biliosos, ¿qué son esos? Son cuadros, cuadros médicos de diagnóstico, como si dijéramos, para todos los que tienen tal tipo de enfermedad, sabemos que les viene bien tal tratamiento. Ese todos, ya no hace referencia a Calias, a Sócrates, ¿no es cierto?, a Platón, sino a todos aquellos que presentan cierto tipo de características y se les puede aplicar universalmente a esa universalidad, a esa generalidad de personas, se le puede aplicar, ¿no?, un mismo conocimiento, un mismo remedio que depende de un mismo conocimiento. Allí hay un salto. ¿Por qué hay un salto? Porque ese nuevo conocimiento que es el arte o la técnica va a tener la particularidad de poder ser transmitido. Como se trata de afirmaciones universales, ya no va a ser necesario que la persona que las escucha, la persona a la cual le comunicamos ese conocimiento, haya tenido la experiencia.
haya tenido las sensaciones, haya estado frente al caso particular o singular, ¿se dan cuenta? Sino que justamente al poder transmitirse ese conocimiento, quiero ver cuánto tiempo vamos, estamos tardando un montón, al poder ser transmisible ese conocimiento, aquel que lo recibe puede no haber tenido la experiencia. Es decir, es un conocimiento, el de la técnica, que se puede enseñar. Más atrás en el texto se va a decir con claridad esto, digamos. El verdadero sabio es el que puede enseñar su conocimiento, transmitir su conocimiento. ¿Y por qué? Va a haber una segunda característica. El conocimiento técnico va a ser enseñable, el empírico no, justamente porque va a ser un conocimiento de porqués, un conocimiento de causas. El técnico va a saber el por qué está, cuál es la razón, ¿no es cierto?, de ese conocimiento. Yo creo que les decía en broma en la fichita que les mandé que el conocimiento de causas es como las que Sócrates les pedía a los poetas. Los poetas no podían explicar, recuerdan, por qué decían las verdades de los poemas. Si bien había verdades, no las podían explicar. Es ese tipo de conocimiento causal, explicar el por qué esto ocurre de tal o cual modo. Entonces, la experiencia es un conocimiento personal, intransferible. Aceptemos lo que está diciendo el texto, estamos dentro de él, no lo confundamos, digamos, aunque tratemos de conectarlo con lo que para nosotros significa personalmente la palabra experiencia. Y la técnica, en cambio, es un conocimiento que permite afirmaciones universales, afirmaciones generales sobre cierto tipo de acontecimientos, sobre cierto tipo de cosas, fundado en la experiencia, pero que por encima de ella puede transmitirse, enseñarse. ¿Por qué? Porque es conocimiento de causas. Y en ese sentido, la técnica, el arte, es un conocimiento superior. Por eso hay una gradación y una jerarquía. Es un conocimiento superior, es más saber, porque aquel entendimiento de causas es para Aristóteles lo que muestra la mayor jerarquía de un saber. Por eso las ciencias que vendrán por encima de la técnica también serán un conocimiento de causa, que ya explicaremos dentro de un ratito. Ahora bien, esto no implica, como va a decir inmediatamente el texto, que en ciertos casos el empírico, aquel que posee experiencia, aunque no técnica, sea más efectivo, sea más productivo, podemos decir, o más eficaz a través de su conocimiento. ¿Por qué? Porque siempre la acción o la producción de algo, en el texto creo que dice la acción o la generación. La generación significa producir algo, aunque eso que producimos sea la salud, siempre son singulares, particulares. Si tenemos que curar a un enfermo, podemos tener el conocimiento de que a ese enfermo, como a muchos otros de ese tipo, le corresponde tal remedio. Pero al que curamos es a ese individuo singular, particular, ¿se dan cuenta? Por eso el texto nos dice que el empírico puede ser más eficaz y que el técnico, aunque su conocimiento es mayor, puede fallar a veces en la empiria, en la experiencia, si no ha tenido el conocimiento empírico suficiente. ¿Se entiende? El ejemplo típico justamente es el de la medicina. Es como cuando los médicos se reciben de médicos, pero obviamente el conocimiento teórico, como diríamos nosotros, que han adquirido, no los habilita inmediatamente a curar a nadie. Tienen que tomar contacto con la enfermedad en su existencia particular, singular. Bien, hemos llegado a la mitad del texto y los voy a hacer descansar un poquitito allí. Ahora veremos de qué se trata la técnica en relación con la ciencia, aunque aquí Aristóteles en este texto no las va a distinguir, porque no le importa especialmente. Nos vemos en un momento.